Esta sesión la vamos a dedicar completamente a entender un poco de lógica matemática. Nuestro objetivo es ver cómo funciona la implicación para poder realizar una demostración. Posteriormente veremos lo que son las tablas de verdad para otras operaciones lógicas que nos serán de mucha ayuda dentro de las demostraciones y que también incluso serán equivalentes con respecto a la implicación. Prácticamente lo de que veremos posteriormente será la justificación de por qué sirve una demostración por contradicción, entiéndase por contradicción una contraposición o una reducción al absurdo. Esto con el fin también de introducir en parte a la teoría de conjuntos. Para comenzar a hablar de la teoría de conjuntos necesitamos entender esta parte básica de lógica. Cuando empezamos a trabajar con una teoría, necesitamos establecer una serie de reglas básicas que nos digan cómo vamos a proceder dentro de esta teoría, qué reglas son las que se permiten. Entonces, toda consecuencia que obtenga esta teoría tiene que partir de una serie de enunciados básicos. A estos enunciados básicos les conocemos como axiomas. Lo vuelvo a escribir, le conocemos como... Un axioma son, o los axiomas son una serie de reglas básicas. A partir de estas tenemos que construir toda la teoría. Cualquier resultado que tenga la teoría tiene que verificar la validez de los axiomas. ¿En qué sentido? En que si estoy obteniendo un resultado en esta teoría, no puedo contradecir ninguno de mis axiomas básicos. Los axiomas son esas reglas que me sirven de raíz para crear todo el árbol adicionalmente. No hay que confundir a veces con que los axiomas son tan simples que no se pueden demostrar. Este es un error que muchas veces se llega a pensar de lo que es un axioma. No, los axiomas pueden ser muy, muy complicados. Hay axiomas en la teoría de conjuntos que son un poco pesados de entender y lo que hacemos es establecerlos porque los requerimos para que nuestra teoría cumpla ciertas reglas o para que nuestra teoría no se salga del camino que nosotros estamos trazando. Entonces, los axiomas para nosotros son esa base donde vamos a fundamentar todo. Pueden ser enunciados complejos o sencillos, no importa, pero el chiste es que cuando creemos algo dentro de esta teoría, ninguno de esos axiomas sea violado, o sea contradecido, mejor dicho. Entonces tenemos que evitar completamente eso. Después de un axioma pasamos a lo que es una proposición. Una proposición para nosotros no es más que un enunciado que involucra una hipótesis, lo pongo aquí, un enunciado que parte de una hipótesis Esto quiere decir que vamos a partir de una serie de suposiciones que estamos viendo dentro de una observación y tiene una consecuencia. Consecuencia llamada tesis. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros estamos observando un fenómeno, cualquier fenómeno que nosotros nos encontremos. Entonces, a partir de ese fenómeno podemos ver que algunas situaciones alrededor de ese fenómeno provocan justamente el fenómeno. Por ejemplo, cuando va a llover podríamos decir, estoy observando que el cielo se puso de color gris. Ese va a ser lo que yo estoy viendo que aparentemente va a causar la lluvia. ¿Vale? Si está lloviendo y yo veo el cielo color gris, entonces comienzo a plantearme una idea. Esta idea va a ser una proposición. Entonces, ¿cuál va a ser mi proposición? Si el cielo es gris, entonces llueve. Siempre o por lo regular las vamos a encontrar en la forma si ocurren las hipótesis, entonces tendrán como consecuencia la tesis. No siempre es utilizado estas letras, pero son las que vamos a utilizar en este momento.
Esto es hipótesis y esto es tesis. Una proposición por lo regular está enunciada de esta manera. Hay otras alternativas de enunciar las proposiciones. Por ejemplo, Q si P, o cuando P, entonces ocurre Q. Hay diferentes formas, pero prácticamente se pueden llevar a esta que tenemos aquí y se deben de poder llevar a esta forma. Si ocurre una hipótesis, entonces ocurrirá una tesis. Cuando yo estoy observando lo de la lluvia, yo puedo suponer que si el cielo es gris, entonces llueve. Aquí no estamos cuestionando si es verdadera o falsa este enunciado. Entonces, las proposiciones son este tipo de enunciados. Yo comencé a observar que el cielo se ponía gris mientras estaba lloviendo. Entonces, mi suposición es que cuando el cielo va a estar gris, entonces va a llover. Esto es una proposición, algo que yo estoy observando que pasa en un fenómeno. Analizo qué cosas se están requiriendo para que ese fenómeno suceda. Entonces, siempre trabajamos con esto. Cuando una proposición es demostrada por medio de una serie de pasos lógicos, ¿vale? O mejor dicho, cuando buscamos comprobar que mi proposición es cierta, hacemos lo que se conoce como una demostración, ¿vale? Una demostración es una serie de pasos lógicos Una demostración va a ser una serie de pasos lógicos para comprobar la validez de una proposición. ¿A qué me refiero con pasos lógicos? Esto quiere decir que van a ser pasos donde voy a utilizar mis axiomas o ninguno de esos pasos que esté o las conclusiones que yo obtenga en cada uno de esos pasos jamás va a violar ninguno de los axiomas de mi teoría. O mejor aún, cuando ya tenemos proposiciones demostradas, a estas se ascienden al grado de teoremas. Los teoremas ya sabemos completamente la veracidad del resultado, o sea, siempre son ciertos. Yo puedo hacer una demostración utilizando teoremas que yo ya sé que son 100% válidos, teoremas que han utilizado los axiomas y que no los contradicen. Entonces, para nosotros hacer una demostración no es más que una cadena de esos pasos que no van a contradecir ni mis axiomas ni lo que yo ya demostré previamente con mis axiomas. Eso es simplemente para nosotros una demostración, una cadena de ese estilo. Por ejemplo, si el cielo es gris, entonces llueve, que es el enunciado que vimos previamente, pues tendría que utilizar ciertos axiomas que involucren en mi teoría. Por ejemplo, conocer todo lo de la física de las nubes y en ese estilo, ver los postulados que hay sobre eso, y podríamos ver que no necesariamente se cumple que si el cielo es gris, entonces llueve, porque estaría contradiciendo algunos de los principios de física que ocasionan la lluvia. Por tanto, mi enunciado es falso, contradice algo que yo ya sé que es verdadero. Por lo tanto, cuando ya sabemos que una proposición es 100% válida, asciende al grado de teorema. Una vez que se realizó la demostración y resultó que la proposición es válida, es un teorema. Entonces, un teorema es una proposición verdadera. No podemos clasificar una proposición como teorema hasta que no hayamos demostrado su validez por medio de esta cadena de pasos lógicos. Entonces, para nosotros un teorema no es más que una proposición verdadera. Por eso muchas veces los utilizamos indiferentemente, porque por ejemplo en una clase estamos suponiendo que todavía no tenemos como cierto los teoremas que demostramos. La idea de una clase en matemáticas es demostrar la veracidad de las proposiciones. Entonces, antes de demostrarlas, como quien dice, no les hemos dado la clasificación de teorema, a pesar de que la mayoría o prácticamente todas las proposiciones que se hacen en una clase de matemáticas ya son teoremas.
Es por mera didáctica que se les dice que son proposiciones, porque se supone que en el curso donde se están enseñando, entonces aún no se han demostrado. Pero sí, ya existen demostraciones, por tanto todas las proposiciones que se ven ya serían teoremas. A partir de los teoremas pues podemos tener algunas variantes como son el lema y el corolario. Estos son dos casos particulares de teoremas. ¿Cuál es la diferencia con respecto al teorema? Bueno, el lema nada más es utilizado para indicar que va a ser una herramienta para demostrar un teorema. Lo podemos clasificar de esta manera. Muchas veces las demostraciones de los teoremas son tan largas que se dividen en pequeñas secciones y estas secciones se vuelven proposiciones independientes y al demostrarse se les clasifica como lemas, porque realmente van a estar o se van a ocupar solamente dentro de este teorema. Al final se pueden utilizar en otras ocasiones, pueden ser más complicadas que el propio teorema, pero la indicación de la palabra lema es que va a ser utilizada para demostrar algo más. Mientras que un corolario no es otra cosa más que un teorema que tiene o que proviene de una consecuencia directa de otro teorema. O sea, un corolario es algo directo de un teorema previamente demostrado. Entonces, mientras que el lema es una herramienta, el corolario es una consecuencia. Hay que aclarar, a veces se piensa que el lema, por ejemplo, puede ser algo más simple que el teorema y no es cierto. Incluso puede ser que el lema sea más complicado que el propio teorema y el teorema casi sea un corolario del lema. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Como les mencioné, el lema tiene el objetivo de separar la demostración de nuestro teorema en pequeñas proposiciones o dividirlo no en pequeñas proposiciones, dividirlo en proposiciones que dejan más clara la lectura de la demostración del teorema. El corolario sí es otro teorema que es consecuencia de un teorema previamente establecido y previamente dicho, que es de manera directa. ¿Vale? Al final los tres son teoremas, nada más que nos permiten identificar que uno es consecuencia y que el otro nos va a servir como una herramienta. Entonces, una vez entendido lo que es una proposición, un lema, ¿qué es lo que hacemos o a qué nos referimos con la cadena de pasos lógicos? Cuando yo tengo una proposición en la forma si P, entonces Q, el objetivo es llegar desde P hasta Q por medio de una serie de implicaciones o una serie de cadenas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo supongo que cuando ocurre P va a pasar Q, ¿vale? Pero mi teoría me dice que si ocurre P, entonces tendrá como consecuencia Q1. Ah, pero si ocurre Q1, entonces mi teoría me dice que tendrá como consecuencia Q2. Y si Q2 ocurre, me dice que tendrá como consecuencia, así sucesivamente, hasta tener como consecuencia un Qn. Ah, pero si ocurre Qn, entonces tendrá como consecuencia Q. Todas estas son las cadenas de situaciones lógicas que me llevan desde P hasta Q. Q1, Q2 hasta Qn son o mis axiomas, son consecuencias obtenidas a partir de los axiomas o consecuencias obtenidas a partir de teoremas dentro de la teoría, cosas que ya son verdaderas, de manera que entonces se llega hasta Q. Bien, esto hay que tenerlo muy en mente y sobre todo este símbolo que está aquí. ¿Por qué? Porque este símbolo es la implicación lógica. Cuando nosotros hablamos en lógica, hablamos de enunciados, como vimos arriba. Los enunciados solamente tienen dos posibles valores, o son verdaderos o son falsos. Un enunciado P es verdadero o falso. Si es verdadero, entonces su valor se torna como 1. Si es falso, su valor se torna como 0. Muchas veces también se utiliza la V para verdadero o la F para falso. Incluso en inglés, para verdadero es T, de true. Entonces, utilizaremos estos dos valores. Cualquier enunciado solamente tiene estos dos valores.
En lógica podemos operar con enunciados. Podemos realizar operaciones con cualesquiera enunciados que nosotros queramos. Tal cual como hacemos con la suma y la resta, por ejemplo, donde operamos con números, aquí operamos con enunciados en lógica. Y cada operación sigue lo que se conoce como una tabla de verdad. Una tabla de verdad muestra, lo voy a escribir y ahorita lo leo, muestra. Una tabla de verdad muestra el resultado de operar una serie de enunciados. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser hasta 1 o pueden ser la cantidad que nosotros queramos. No va a haber ningún problema. ¿A qué me refiero con operar? Que va a haber una operación que va a considerar toda esta cantidad que nosotros consideramos de enunciados y va a dar un resultado que también tiene que ser verdadero o falso solamente. Aquí los únicos valores que están permitidos son verdaderos o falsos. ¿Vale? Las tablas de verdad, por ejemplo, lo que hacen es que ponen un valor de P, un valor del enunciado Q, por ejemplo, cuando son dos. Si yo tengo dos enunciados, aquí por ejemplo, P tiene un valor, vamos a llamarle B de P, y Q tiene un valor llamado B de Q. Operar, por ejemplo, quiere decir que yo evalúe en alguna función. Por ejemplo, f de P, Q, o lo podemos escribir como tradicionalmente lo haríamos. Si yo pusiera en lugar de la f, pusiera aquí, por ejemplo, un símbolo X como el de multiplicación, podría decir que estoy multiplicando P con Q y esto me daría como resultado una R1. Y esta R1 solamente toma valores de 0 o 1, al igual que B1 y BQ solamente toman valores de 0 y 1, no más. Entonces, la implicación o esta flecha que nosotros tenemos aquí es una operación lógica. Esta le llamamos, o este símbolo le conocemos como implicación. Es una operación lógica que evalúa dos enunciados, una tesis y una hipótesis, aunque lo hace al revés, una hipótesis y una tesis. Nosotros le llamamos indiferentemente implicación a este símbolo en matemáticas, pero realmente deberíamos de trabajar con este. ¿Por qué deberíamos de trabajar con este? Porque esto, o bueno, este símbolo que está aquí con una sola flecha se le conoce como condicional. En matemáticas realmente trabajamos con condicionales, solamente que los tratamos indiferentemente con la implicación. Cuando se trabaja en lógica avanzada o ya cuando se trabaja en lógica pesada, sí hay que tener en consideración la diferencia. Pero en matemáticas no utilizamos esa parte. Bueno, cuando no se trabaja en lógica matemática como tal, no se conoce no se considera la diferencia. Y entonces comenzamos a utilizar todo como si fueran implicaciones. Entonces, la tabla de verdad que voy a mostrar ahorita es la tabla de verdad del condicional, pero le vamos a estar llamando implicación. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo un enunciado P que le llamo hipótesis y un enunciado Q que le llamo tesis. Entonces, ¿qué valores puede tomar P? Bueno, P puede tomar verdadero, verdadero, falso, falso, mientras que Q puede tomar verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Por qué estos valores? Porque son todas las combinaciones que hay con dos elementos, con el 0 y el 1. Y al final lo que buscamos nosotros es obtener P implicación Q. Como nosotros lo leeríamos como si fuera la suma, nada más que en lugar de utilizar la suma, ahora la operación que estamos realizando es la implicación. Y en este caso, la implicación está dada como 1 implica 1, va a obtener como resultado un 1. 1 implica 0, va a tener como resultado un 0. 0 implica 1, va a tener como resultado un 1. Y 0 implica 0, va a tener como resultado un 1. Entonces, ¿qué pasa con esta tabla de verdad? ¿O cómo la podríamos leer? Bueno, cuando trabajamos en matemáticas o cuando trabajamos en lógica hay que tener muy en cuenta esto. El primer renglón que nos está diciendo 1 implica 1, tiene que ser igual a 1. Quiere decir que si mi hipótesis es verdadera y llego a algo verdadero, entonces es correcto, mi enunciado es correcto. ¿Vale?
parto de algo verdadero y llego a algo verdadero, entonces es correcto. El siguiente, parto de algo verdadero, pero llego a algo falso, entonces mi enunciado tiene que ser falso. El curioso es este que sigue. Parto de algo falso, pero llego a algo verdadero, ¿mi enunciado tiene que ser verdadero? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, vamos aquí a tomar un círculo de color amarillo. Vamos a tomar otro círculo de color verde. Por ejemplo, yo puedo decir, a este vamos a llamarle A y a este vamos a llamarle B. Si A es rojo, entonces B es verde. ¿Qué hace referencia aquí? Bueno, ¿cuáles van a ser mis bases de la teoría? Mi base de la teoría va a ser lo que estoy viendo visualmente, lo que yo estoy viendo con mi mirada. Entonces, en mi mirada, yo sé que este círculo que dibujé como A es de color amarillo, no es rojo. Entonces, este enunciado de que si A es rojo, o bueno, sin el sí, A es rojo, es falso. Esto es falso. Esto tiene como valor 0. Entonces B es verde. Ok, B es verde, este enunciado es verdadero. Entonces, acorde a la implicación, este enunciado es completamente verdadero. Y tiene el sentido de que aunque el círculo A contradice mis axiomas, eso no me da como consecuencia que B contradiga mis axiomas. Yo puedo llegar a B a partir de lo que yo ya fundamenté. En este caso, ¿qué fundamenté? Que mi vista está viendo el color de B. Mi vista es el que dice qué color tiene B y dice que tiene el color verde, entonces va acorde con el enunciado. Entonces, de algo falso sí podemos llegar a algo verdadero, porque puede ser que no utilicemos esta hipótesis, que hace a rojo sea una hipótesis, vamos a decirlo así, una hipótesis vacía que no se ocupa dentro de la demostración. Esto es a veces muy común en matemáticas cuando se comienzan a crear proposiciones por uno mismo. Puede ser que pongamos demasiadas hipótesis en nuestro enunciado y al final no sean necesarias todas. Entonces, debemos de realizar un refinamiento quitando las hipótesis que no se utilizaron. Aquí, por ejemplo, para llegar a la conclusión que B es verde, no se utiliza el hecho de que haya escrito que A es rojo, pero sí llegué a que B es verde. Entonces, a eso hace referencia esta tercera o este tercer renglón de la tabla de verdad de la implicación. Si parto de algo falso y llego a algo falso, entonces mi enunciado sigue siendo verdadero. ¿Vale? Entonces, aquí, cuando yo parto de algo falso y llego a algo falso, entonces no queda de otra. Ese enunciado es correcto. La demostración que haya hecho tiene que ser correcta. Por ahí en un momento me pude haber equivocado, desde la hipótesis me equivoqué y esa hipótesis me empezó a dar cosas falsas, y eso no implica que mi enunciado pues no sea verdadero, porque pues el enunciado en sí, el propio hecho de que parte de algo falso y llega a algo falso es falso, por tanto tiene que ser verdadero. Entonces, esta es la tabla de verdad de la implicación. Es la que más vamos a estar utilizando. ¿En qué sentido? En el sentido de que si nosotros queremos realizar una demostración por medio de operaciones lógicas, no solo la implicación, sino algunas otras que vamos a ver en la siguiente parte, tendremos que cumplir este mismo resultado con estas mismas líneas. Si se cumple esta misma tabla de verdad, si la volvemos a obtener, entonces mi demostración es válida. Y dos situaciones donde se cumple esta tabla de verdad es en la contraposición y en la reducción al absurdo, que vamos a ver la siguiente vez, donde hablaremos de las operaciones de AND, OR, o bueno, las operaciones de y, o exclusivo y negación, que nos servirán de mucha ayuda para encontrar otras formas de demostrar. Aquí todavía no introducimos la parte de demostración, eso me parece que ya lo vamos a ver mejor dentro de la parte de teoría de conjuntos aplicado directamente, pero hay que entender por qué haremos unas demostraciones de una forma y por qué las haremos de otra. Entonces lo siguiente será continuar con tablas de verdad de otras operaciones, y de momento los dejo aquí con solamente la tabla de verdad de implicación, que va a ser de utilidad para cosas que hagamos más adelante.